Nunca pensé que algún día escribiría estas palabras. Durante años guardé silencio, escondido detrás de las luces que brillaban sobre ella, detrás de las cámaras, de los aplausos y de la figura pública que todos conocían como Antonia San Juan. Actriz, humorista, directora, icono de fuerza y sensibilidad. Pero yo, que la amé en secreto desde la distancia más íntima, fui quizá la única persona que vio lo que nadie quiso mirar: su fragilidad. Esa grieta silenciosa que crecía a medida que el mundo celebraba su éxito y su valentía. Contar su vida no es solo un homenaje, es también un acto de justicia. Porque Antonia no fue únicamente la estrella de Todo sobre mi madre, o la mujer que desafiaba las normas con su humor incisivo y su voz inconfundible. Fue un alma compleja, marcada por heridas antiguas, perseguida por expectativas imposibles, vulnerable a un dolor que aprendió a ocultar demasiado bien. Y antes de que su historia terminara en una tragedia que todavía me desgarra, hubo un largo viaje de lucha, esperanza, contradicciones y silencios que ella nunca permitió que salieran a la luz. La historia de Antonia no comenzó en los escenarios, sino en una casa humilde de Las Palmas de Gran Canaria, donde el viento salado golpeaba las ventanas y el océano parecía hablarle en una lengua secreta. Desde muy pequeña, se refugiaba en ese sonido. Su familia atravesaba dificultades económicas y las discusiones eran tan habituales como los amaneceres. Ella me contó una vez, en una conversación que aún llevo grabada en la memoria, que pasaba horas mirando el mar porque sentía que allí había una respuesta que nadie más escuchaba. Cuando era niña creía que las olas me conocían por mi nombre, me dijo sonriendo con esa mezcla de tristeza y ternura que solo ella podía expresar. Antonia creció en un entorno donde la sensibilidad no era una virtud. Era una niña diferente, inquieta, soñadora, demasiado madura para su edad. Su capacidad de observación casi dolorosa la aislaba del resto. En la escuela la consideraban rara, en casa la llamaban exagerada. Nadie sabía que esa exageración sería la fuerza que un día la convertiría en artista. Como sucede con muchas almas heridas, Antonia encontró un refugio en el teatro. Tenía apenas 13 años cuando descubrió, por casualidad, un pequeño grupo amateur que ensayaba en un centro cultural. Ella me dijo una vez que aquel día sintió que algo dentro de ella encajaba. Por primera vez entendió que existía un espacio donde su sensibilidad no era una carga, sino un regalo. El teatro le permitió huir de una realidad que no la protegía. Cada personaje era una fuga, una puerta abierta hacia un mundo donde podía reinventarse, llorar sin ser juzgada, reír sin miedo, existir sin disculparse. Pero ese descubrimiento también tuvo un precio. Su familia, marcada por tradiciones estrictas, nunca comprendió su pasión. La acusaban de fantasiosa, de querer vivir de cuentos. Y Antonia, incapaz de renunciar a aquello que la salvaba, empezó a construir el primer muro entre ella y su mundo de origen. Yo la escuché muchas veces recordar esa época con un nudo en la garganta. Ves así, si no hubiera encontrado el teatro no estaría aquí, me habría perdido en algún lugar oscuro. Antonia dejó Canarias con apenas 19 años. Llegó a Madrid con una maleta vieja, unos pocos ahorros y una certeza absoluta. Tenía que triunfar. No por ambición, sino por supervivencia emocional. Madrid la recibió como suele hacerlo, con unas calles que prometen oportunidades infinitas y una realidad que golpea sin piedad a quienes llegan sin un apellido, sin contactos y sin dinero. Trabajó como camarera, limpiadora, ayudante de cocina. Se alojó en habitaciones compartidas donde el frío del invierno se metía en los huesos y donde las noches eran largas, interminables, llenas de dudas. Pero incluso en esos momentos difíciles, había algo en Antonia que desafiaba la derrota. Cada madrugada, después de jornadas extenuantes, ensayaba monólogos frente a un espejo roto. Soñaba su futuro mientras el mundo dormía. Fue en aquella época donde, según ella misma, empezó a entender que el humor sería su arma más poderosa. No un humor ligero, sino uno punzante, inteligente, capaz de desnudar la verdad con una frase,
Su talento llamó la atención en pequeños cafés teatro, lugares diminutos donde cabían 10 personas, pero donde nacieron muchas carreras artísticas. Y allí, en medio de aplausos tímidos y luces tenues, comenzó su ascenso. El éxito llegó lentamente, pero cuando finalmente explotó con Todo sobre mi madre, Antonia supo que su vida había cambiado para siempre. España la amó por su autenticidad, por su fuerza arrolladora, por su capacidad de decir verdades que otros no se atrevían. Pero la fama, aunque brillante, es una espada de doble filo. Y en ella abrió una herida que nunca terminó de cerrarse. Antonia se convirtió en un símbolo de valentía, pero ese símbolo la encadenó. La gente esperaba de ella una fuerza inquebrantable. La querían como una guerrera, como una figura libre, indomable. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen perfecta había una mujer profundamente sensible, que llevaba toda la vida escondiendo cicatrices antiguas. Yo la conocí durante una entrevista, cuando ambos participábamos en un proyecto teatral. Desde el primer momento, me impresionó su mirada. Intensa, honesta, pero cargada de una tristeza que intentaba disimular con cada palabra. A lo largo de los años, fui testigo del contraste doloroso entre lo que el público veía y lo que ella realmente era. Mientras todos celebraban a la Antonia fuerte, yo veía a la Antonia cansada, la que lloraba al final de un rodaje, la que temía decepcionar, la que guardaba silencios tan densos que parecían gritos. Este no es un capítulo fácil de escribir, porque hablar de mi amor por ella implica reconocer mi lugar en su vida. Un lugar pequeño, discreto, casi invisible. Fui su confidente, su acompañante en momentos de vulnerabilidad, su apoyo cuando el ruido del mundo la agotaba. Nunca fui su pareja oficial. Nunca aparecí en fotos. Nunca fui parte de su biografía pública. Fui, como ella decía en broma, su sombra preferida. Mi amor por Antonia fue un amor sin reclamos. La admiraba en su grandeza, pero la amaba en su fragilidad. A veces, en noches tardías, cuando la ciudad se silenciaba y ella se permitía bajar la guardia, me hablaba de sus miedos más profundos. El miedo al olvido, el miedo a ser reemplazada, el miedo a no ser suficiente aunque hubiera demostrado tantas veces lo contrario. Y aunque yo trataba de reconfortarla, sabía que allí, en ese dolor silencioso, se escondía la raíz de la tragedia que más tarde se desataría. La vida pública de Antonia seguía llena de proyectos, éxitos, premios y apariciones. Pero en su vida privada empezaron a aparecer grietas, agotamiento físico, insomnio, inseguridades crecientes, conflictos internos que ella intentaba resolver sola. La presión de ser siempre Antonia San Juan la valiente la estaba destruyendo lentamente. Y yo, aunque estaba a su lado, no siempre pude salvarla de sí misma. Cada vez que veía su sonrisa en televisión, sabía que era una máscara perfecta. Cada vez que escuchaba a la gente decir, Antonia es indestructible, yo sentía una punzada en el pecho. Porque nadie es indestructible, y ella menos que nadie. Al final, lo que ocurrió, esa tragedia que marcó un antes y un después, no fue un acto repentino, sino la consecuencia acumulada de años de lucha silenciosa. Decir que Antonia San Juan era fuerte siempre fue una verdad a medias. Su fuerza no era un don natural, sino una coraza cuidadosamente construida con los años. Una defensa levantada contra el dolor que había sufrido desde niña. Sin embargo, en los últimos años de su vida, esa coraza empezó a agrietarse de una manera que solo quienes la amábamos de verdad podíamos notar. El público conocía a una Antonia brillante, irónica, inteligente, siempre segura de sí misma. En los escenarios y ante las cámaras, parecía controlar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, había otra Antonia, la que llegaba a casa extenuada, con el rostro apagado y los ojos llenos de un cansancio difícil de describir. Yo empecé a notar el cambio después de una gira teatral particularmente dura. Fueron semanas de funciones consecutivas, viajes interminables, entrevistas obligatorias y noches sin descanso.
La exigencia emocional de cada personaje comenzaba a pasarle factura, pero ella insistía en que estaba bien. «Es solo estrés, tú sabes cómo es este mundo», me decía, intentando convencerse más a sí misma que a mí. Sin embargo, lo que yo veía no era simple estrés. Había un temblor en sus manos que no existía antes. Una mirada perdida que duraba apenas unos segundos, pero que dejaba tras de sí un eco inquietante. Un silencio cada vez más frecuente cuando hablábamos, como si luchara contra pensamientos que no quería compartir. La gente a su alrededor la veía resplandecer. Yo, en cambio, veía cómo se apagaba lentamente. El problema no era solo su agenda agotadora, sino el peso emocional de su figura pública. A Antonia se le exigía ser siempre irreverente, siempre combativa, siempre perfecta. Cualquier muestra de fragilidad era criticada, cuestionada, diseccionada en redes sociales o en programas de cotilleo. Recuerdo un día en que estaba particularmente abatida. Había leído comentarios crueles que se burlaban de su apariencia y cuestionaban su talento. Ella siempre fingía que las críticas no le afectaban, pero aquella tarde no pudo disimularlo. ¿Sabes qué es lo peor? Que la gente cree que soy de hierro, que puedo con todo. Y no puedo. No siempre. Nunca olvidaré ese momento. Su voz no sonaba enfadada, ni triste, ni resignada. Sonaba rota. Yo intenté consolarla, pero las palabras parecían inútiles frente a un dolor tan profundo. Con el tiempo, su relación con la fama se volvió ambivalente. La necesitaba para sobrevivir profesionalmente, pero la odiaba por destruir su paz. Las expectativas externas se convirtieron en una losa insoportable. A veces me decía, si algún día desaparezco, ¿crees que alguien se dará cuenta de que no era tan fuerte como aparentaba? Entonces yo reía, con nerviosismo, para quitarle peso a la conversación. Hoy, ese recuerdo me abraza. No se puede sostener una tormenta emocional durante tanto tiempo sin que el cuerpo empiece a resentirse. Antonia comenzó a sufrir migrañas intensas, dolores musculares y episodios de insomnio que se prolongaban por días. A veces se despertaba en mitad de la noche, empapada en sudor, respirando agitadamente, como si hubiera escapado de un sueño terrible. Yo intentaba convencerla de que consultara a un médico, pero ella se negaba. Tenía miedo de lo que pudiera descubrir, miedo de que un diagnóstico pusiera en peligro su carrera. Para una mujer que había construido su vida desde cero, la idea de detenerse, aunque fuera temporalmente, era inimaginable. En esos meses, también empezó a adelgazar de manera preocupante. Perdía el apetito, se olvidaba de comer, o simplemente estaba demasiado nerviosa para sentarse frente a un plato. Su energía disminuía. A veces, en mitad de una conversación, parecía desconectarse, como si una parte de ella se apagara por unos segundos. Una noche, después de una función, casi se desmayó en el camerino. Estaba pálida, con los labios secos y las manos temblorosas. Yo la sostuve antes de que cayera al suelo. En su mirada había algo que nunca había visto. Miedo real, miedo profundo. No digas nada, por favor, no quiero que nadie lo sepa. Y yo, por amor, por cobardía, acepté su petición. Ese fue uno de mis grandes errores. Aunque Antonia tenía miles de seguidores y un amplio círculo profesional, en realidad vivía una soledad desgarradora. Era sociable, sí, pero no confiaba en casi nadie. Su vida estaba llena de personas que la admiraban, pero pocas que la escuchaban. Y esa diferencia, aunque sutil, la hacía profundamente infeliz. Conmigo se abría más que con los demás, pero incluso así, había partes de su alma que mantenía ocultas. A veces, cuando la veía mirar por la ventana durante horas, perdida en sus pensamientos, sentía que luchaba contra demonios que ni siquiera yo podía imaginar. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir sola, pero no a ser vulnerable acompañada. Y esa independencia forzada la llevaba a aislarse en los momentos en que más necesitaba apoyo. El éxito, que tantos deseaban, se convirtió en su prisión más cruel.
porque mientras más brillante era su imagen pública, más sola se sentía en su vida privada. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Surgieron tensiones en varios proyectos teatrales. Algunos compañeros criticaban su carácter exigente, otros la acusaban de ser demasiado perfeccionista. Y aunque Antonia intentaba mantener la calma, cada conflicto la hería más de lo que dejaba ver. Ella me confesó una noche: siento que todo el mundo espera que falle, que están esperando un tropiezo para decir que ya no valgo. Esa sensación de persecución, aunque a veces exagerada, la acompañaba día y noche. La tensión alcanzó tal punto que comenzó a tener ataques de ansiedad en privado. Respiraba con dificultad, se aferraba al borde de la mesa y murmuraba que no podía más. Yo la abrazaba, le hablaba con calma, intentaba llevarla a un lugar seguro dentro de su mente. Pero esos episodios se hacían cada vez más frecuentes, y aunque ella siempre me pedía discreción, yo sabía que aquello no era sostenible. En medio de esa tormenta, surgió una oportunidad profesional importantísima. Un papel principal en un proyecto internacional. Cualquier otra actriz lo habría recibido como un milagro, pero Antonia lo vivió como un peso insoportable. No se sentía capaz, no se sentía suficiente. Ese fue el punto en que su autoestima empezó a derrumbarse del todo. Hay algo que muy pocos saben, algo que ella me confesó solo una vez, en un momento de absoluta vulnerabilidad. Antonia llevaba años temiendo que su creatividad se apagara. Vivía obsesionada con la idea de no estar a la altura de sus propias expectativas, de repetirse, de decepcionar al público que tanto la amaba. ¿Y si ya no tengo nada más que ofrecer? ¿Y si ya lo di todo? Cuando escuché esa frase, comprendí que su problema no era solo cansancio. Era una pérdida de sentido, una sombra profunda que ensombrecía cada aspecto de su vida. Ese miedo silencioso, invisible para el mundo exterior, comenzó a consumirla por dentro, y nadie más lo sabía. Nadie excepto yo. No estaría completo sin reconocer mi propio fracaso. Yo la amaba más de lo que ella nunca supo, pero no pude detener su caída. Vi las señales, las escuché, las sentí, y aún así me quedé paralizado. Tal vez por respeto a su libertad, tal vez por miedo a perder su confianza, tal vez por no querer que me viera como alguien que la juzgaba. La verdad es que no supe cómo ayudarla, y esa incapacidad me persigue hasta hoy. Hubo una noche, su noche más oscura, aunque entonces no lo sabía, en la que me llamó llorando. No podía hablar. Solo sollozaba. Lo único que repetía era: estoy agotada. No puedo más. Yo corrí a su casa. Pasamos horas abrazados en silencio. Yo intentaba transmitirle fuerza, pero sentía que mis brazos eran insuficientes contra el abismo que crecía dentro de ella. Esa noche marcó el inicio del fin. En los días siguientes, su comportamiento se volvió errático. Canceló reuniones importantes. Se aisló de casi todos. Pasaba horas sin responder mensajes. Su mirada estaba ausente, como si la mitad de su alma hubiera partido a algún lugar lejano. Una tarde, mientras la acompañabas a un ensayo, me dijo: prométeme que pase lo que pase, contarás la verdad, no la versión bonita. La verdad. Entonces no entendí la profundidad de esa frase. Pensé que hablaba de su carrera, de su legado artístico. No imaginé que se refería al final que se avecinaba. La tragedia, cuando llegó, no fue un rayo que cae sin aviso. Fue una tormenta que llevábamos meses viendo formarse en el horizonte, pero que nadie quiso enfrentar. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos. Un antes que recordamos con nostalgia y un después que nos persigue como una sombra. La muerte de Antonia San Juan fue ese instante definitivo que partió mi mundo en dos mitades irreconciliables. Durante meses, quizá años, supe que algo dentro de ella se estaba apagando, pero nunca imaginé que el final llegaría de una forma tan devastadora para quienes la amábamos. A finales de aquel otoño, algo cambió en ella. Después de semanas de angustia, de noches en vela y de una fatiga que parecía consumirla desde dentro, ocurrió algo inesperado. Se calmó,
Pero no era una calma serena, sino una especie de quietud inquietante, como si hubiera tomado una decisión interior que nadie más conocía. Yo la veía sonreír de manera suave, casi melancólica. Se movía despacio, hablaba menos, escuchaba más. Había dejado de luchar contra el torbellino que la rodeaba. A veces tenía largas conversaciones conmigo, pero otras solo se quedaba a mi lado en silencio, mirando la luz de la tarde filtrarse por la ventana. Recuerdo que una noche me preparó té, algo que casi nunca hacía, y me dijo: «No sé si estoy mejor, pero al menos estoy en paz». Aquella frase me alegró y me alarmó al mismo tiempo. Era como si hubiera soltado un peso, pero también como si estuviera despidiéndose sin decirlo. En los días siguientes, Antonia empezó a tener gestos extraños que entonces no supe entender. Llamó a amigos que llevaba tiempo sin ver. Envió mensajes de agradecimiento por proyectos pasados. Ordenó papeles antiguos. Regaló algunos objetos significativos. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotografías, me puso una mano sobre el hombro y susurró: «Si alguna vez ya no estoy, acuérdate de mí», así, riendo. En ese momento reímos juntos, como si fuera una broma. Pero ahora, mirando atrás, sé que aquel era un intento delicado de dejar su imagen final en mi memoria. Su fragilidad era evidente, pero había en ella una luminosidad nueva, como si quisiera dejar el mundo sin rencores, sin cuentas pendientes, sin ruido. Esa serenidad, lejos de tranquilizarme, me hizo sentir un temor profundo, un presentimiento al que no supe poner nombre. No voy a describir lo que ocurrió con detalles. Solo diré que aquel día, Antonia no pudo más. La acumulación de años de presión, de agotamiento emocional, de cargas invisibles, la llevó a un punto en el que su mente y su corazón quedaron completamente sobrepasados. Lo que sí puedo contar es cómo me enteré. Yo estaba en mi casa cuando recibí una llamada de una amiga común. Su voz temblaba, y antes de que lograra entender sus palabras, ya sabía lo que había pasado. Fue como si el mundo se partiera bajo mis pies. La noticia se expandió rápidamente. Los medios, las redes, el público, todos parecían necesitar explicaciones, teorías, titulares, pero nadie quería escuchar la verdad esencial. Antonia estaba agotada, emocionalmente desgastada por años de exigirle a sí misma una fortaleza que ninguna persona puede mantener indefinidamente. Cuando llegué a su apartamento, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. No la vi, no quise verla. Lo único que pude hacer fue sentarme en una silla, cerrar los ojos y dejar que el silencio me envolviera. Un silencio que, desde entonces, nunca me ha abandonado del todo. La noticia conmocionó a todo el país. Los titulares hablaban de talento, de éxito, de legado. Los homenajes se sucedieron sin tregua. Colegas dedicando palabras emocionadas, teatros apagando sus luces, fans compartiendo escenas memorables, fragmentos de entrevistas, monólogos que ahora parecían premonitorios. Pero entre todo ese cariño colectivo, hubo también confusión, juicios precipitados y especulaciones dolorosas. Muchas personas buscaban explicaciones rápidas, fáciles, ignorando el contexto emocional que ella había cargado durante años. Yo me mantuve en silencio, no por cobardía, sino por respeto. Porque Antonia siempre temió que el mundo simplificara su sufrimiento. No era una mujer derrotada ni débil. Era una mujer humana, con una sensibilidad intensa y una vida llena de sombras que aprendió a esconder para poder seguir brillando. Hubo un homenaje especialmente íntimo, organizado por quienes más la conocíamos. Allí, entre flores y fotografías, me pidieron decir unas palabras. Yo solo pude pronunciar una frase. Antonia no se fue por falta de amor. Se fue porque su alma estaba cansada. Una semana antes de su partida, tuvimos una conversación que hoy considero su testamento emocional. Estábamos en su salón, la luz tenue, la tarde tranquila. Ella parecía más serena que en meses. De repente me miró fijamente, con una intensidad que me atravesó. Si algún día no estoy, prométeme que no me recordarás por cómo terminé, sino por cómo viví. Yo intenté bromear, huir del peso de sus palabras,
pero ella insistió. Lo importante no es el final, sino la verdad que dejamos atrás. Y yo quiero que tú seas quien cuente la mía. En ese momento no entendí la magnitud de su petición, pero ahora sé que fue su forma de confiarme lo más valioso que tenía. Su historia, sin máscaras, sin adornos, sin la versión pública que el mundo conocía. Al despedirse aquella noche, me abrazó más fuerte que nunca. Ese abrazo sigue siendo la última sensación viva que guardo de ella. Los meses posteriores fueron una espiral de emociones contradictorias. Tristeza profunda, rabia silenciosa, nostalgia insoportable y, sobre todo, una culpa que todavía me visita en la madrugada. Me pregunté cientos de veces si podría haber hecho más, si debí insistir más para que buscara ayuda, si debí hablar con alguien, si debí desobedecer su petición de silencio. Las preguntas se acumulan como olas interminables que golpean la orilla sin descanso. Con el tiempo comprendí algo fundamental. Yo la acompañé tanto como ella me permitió. Y aunque no pude salvarla, estuve allí, en su luz y en su sombra, en su risa y en su cansancio. Eso es lo que me aferro cuando la ausencia duele demasiado. Hoy, cuando miro atrás, no veo la tragedia como el final de su historia, sino como una consecuencia del peso inmenso que llevó durante toda su vida. Antonia dejó un legado artístico brillante, papeles inolvidables, monólogos que marcaron a generaciones, una personalidad que rompió moldes y abrió caminos. Pero el legado que me dejó a mí es aún más profundo. Su capacidad de sentir, su manera de transformar dolor en arte, su valentía para existir sin pedir permiso. Y sobre todo, su confianza en que yo sería el guardián de su verdad. Esa responsabilidad es la razón por la que escribo hoy. Porque su historia, la real, la humana, la íntima, merece ser contada sin distorsiones. Entre sus cosas personales, guardada dentro de un libro, encontré una nota escrita con su letra firme pero temblorosa. No era una despedida explícita, ni una explicación. Era una frase simple. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver. A veces, cuando el recuerdo duele demasiado, releo esa frase. Me recuerda que, a pesar de todo, nuestra conexión fue real. Que, aunque el mundo nunca supo de mi existencia en su vida, ella me reservó un espacio secreto y verdadero. Ese es mi consuelo, y también mi herida. La vida de Antonia San Juan no terminó con su tragedia. Continúa en cada persona que la vio actuar, que rió con su humor, que lloró con sus palabras, que encontró fuerza en su ejemplo. Y continúa, sobre todo, en quienes la amaron de verdad. Yo sigo viviendo con su ausencia, aprendiendo a aceptar que algunas historias no tienen finales felices, pero sí tienen una verdad que debe ser honrada. Este libro, esta confesión, este retrato, este homenaje, es mi forma de mantenerla viva, de cumplir mi promesa, de darle la despedida que ella merecía. Porque aunque Antonia ya no esté aquí, su luz sigue iluminando las sombras que dejó en mi alma. Y en esa luz, todavía la amo en silencio. La historia de Antonia San Juan no es solo la narración de una vida marcada por el talento, la intensidad y las sombras. Es también un recordatorio profundo de cuán frágiles somos incluso cuando el mundo nos cree invencibles. Su voz, su arte y su valentía continúan resonando mucho más allá de su ausencia, iluminando a quienes encontraron en ella una inspiración, un refugio o una verdad que necesitaban escuchar. Hoy, al cerrar estas páginas, quiero que su recuerdo no se quede atrapado en la tragedia, sino que siga vivo en las historias que aún contamos sobre ella, en las emociones que nos despertó, en la fuerza con la que enfrentó sus batallas silenciosas. Antonia no desapareció. Permanece en cada alma que tocó, en cada mirada que comprendió la profundidad de su sensibilidad, en cada espectador que vio en su arte un espejo de su propia vida. Y aunque yo fui su amor en silencio, sé que ahora su historia pertenece a todos nosotros, a quienes la admiramos, la extrañamos y la celebramos. Si esta historia te conmovió, si sentiste la presencia de Antonia en cada palabra, si quieres seguir descubriendo relatos íntimos, profundos y humanos,
sobre las figuras más fascinantes del mundo del espectáculo. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguimos honrando vidas extraordinarias, contando verdades ocultas y explorando las emociones detrás de cada artista. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Déjanos un comentario. ¿Qué significó Antonia para ti? Comparte este video si crees que su historia merece ser escuchada. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Gracias por mantener viva la luz de Antonia. Y gracias por ser parte de esta comunidad que celebra la verdad detrás del arte. Nos vemos en el próximo.